Alfonso Kaiser, que está precisamente acá con nosotros en el estudio para decir, claro, Alfonso, muchas gracias, buenos días. Esto está, podríamos decir, recién comenzando, porque uno de los propósitos de Estados Unidos es terminar con el régimen de Irán. Sí. Se ha dado muerte al ayatollah Jamenei, pero están ahí tratando de ver quién va a suceder finalmente ese liderazgo. Sí, efectivamente. El derribo del régimen es parte de la operación, sin duda alguna. Uno no sabe, finalmente uno lo que pretende es adivinar un poco, porque nunca sabe los objetivos reales que hay detrás de una operación militar, porque hay objetivos políticos. Pero sin duda alguno, en el contexto que se está desarrollando el Medio Oriente, uno tiende a adivinar que lo que está detrás de esta operación es el cambio de régimen. Necesitan cambiar ese régimen por muchos motivos. Primero, para limitar el acceso barato del petróleo a China. Eso es por la política de seguridad nacional que partió a finales del año pasado en Estados Unidos. Y todo su esfuerzo está orientado a limitar el crecimiento chino. Y el crecimiento chino parte por no tener acceso a energía barata. Y eso explica la intervención en Venezuela y explica la intervención en Irán. Y además, el esfuerzo del presidente Trump por la Franja de Gaza, lo que pone en tela de juicio todo el plan que ha trazado, son los grupos que operan con apoyo de Irán en el área. Y no solo ahí, sino que tenemos en el norte Hezbollah, en la Franja de Gaza a Hamas, y también tenemos en el Mar Rojo a los hutíes, que generan un desequilibrio del área. Entonces, todo hace pensar que lo que quieren hacer es cambiar el régimen y generar un Irán muy parecido a lo que era en el tiempo del Shah, un Irán que acercaba y que servía de puente entre las naciones del Golfo y Europa. Claro, perdón, pero entonces queda más o menos claro, a raíz justamente también de lo que pasó en Venezuela, como hemos visto que se ha desarrollado eso, de que Trump no tiene un interés genuino por la democracia liberal o apoyar a los pueblos desde ese punto de vista. No digo que no tenga ningún interés en justamente nadie, ¿no? En la paz mundial. No quiero exagerar, pero efectivamente si no existieran estos intereses que describes tú, probablemente esta operación no existiría, ¿no? Exactamente. Si no tuvieran petróleo, aunque hubiese sido la peor dictadura del mundo, Estados Unidos no se hubiese involucrado. Hay efectos secundarios de cada operación militar. En el caso de Venezuela, el efecto secundario es derribar un régimen que era absolutamente dictatorial, hasta tiránico, sobre un régimen, y cambiarlo por un régimen democrático que está en proceso. Entonces, eso es lo primero, pero eso es un efecto secundario. Lo mismo ocurre acá. Lo primero es el petróleo para China, lo limito, pero además, derribo una autarquía que es religiosa, extrema, genero algo de democracia, pero no necesariamente, porque podría llegar el hijo del Shah, que tampoco es una democracia. No. Y en segundo lugar, tengo una pacificación del Medio Oriente a través de reducir la capacidad de sostenimiento que tienen los grupos insurgentes Hamas, Hezbollah y los hutíes. Oye, Alfonso, no sé si ahí en el switch se nos pueden ayudar, si no lo tratamos de resolver, pero ver en alguna manera el mapa del terreno en que estamos hablando y por qué finalmente Irán aparece como tan relevante. Hay quienes han dicho que este ataque de Estados Unidos junto a Israel, por supuesto, se debe también a una cosa bien básica, que finalmente el enriquecimiento de uranio por parte de Irán estaba siendo una amenaza latente, además del asunto del petróleo, que es real, no es concreto, es cierto, pero también está este asunto del enriquecimiento de uranio y la proliferación de armas nucleares que ponían en entredicho la seguridad no solamente de Occidente, sino que también incluso de Oriente Medio. ¿Qué tan relevante es ese aspecto finalmente en la incursión de Estados Unidos e Israel? ¿Es plausible creer eso? Aquí está el mapa y aquí comenzamos también a entender un poquito finalmente de lo que estamos hablando, ¿no? Absolutamente plausible. O sea, tú diste en el clave. Primero, el por qué atacar Irán, yo se los dije anteriormente. El por qué hacerlo ahora ya es lo que tú dijiste. ¿Por qué hacerlo ahora ya? Porque además se genera un factor de desestabilización que de otra manera, o sea, si no lo hace ahora, después no iba a poder. ¿Por qué? Porque Irán, si bien es cierto con el ataque en junio del año pasado, logró
yo creo, no neutralizar absolutamente la capacidad que tiene Irán de enriquecer uranio, sino que la retardó y lo dejó stand-by por lo menos 6 meses, 1 año, y esto produjo que se volvieran a sentar en la mesa de negociaciones, pero desde el año 78, donde se derribó al Shah y llegó la ayatolá, están en conversaciones y nunca han dado fruto, siempre la ha ocupado Irán para tomar más tiempo. Y bueno, eso ha significado que otros países también se hayan involucrado y sufran ahora las represalias de Irán. Exactamente, da un minuto, pero además hay otro componente importante desde el punto de vista del desarrollo tecnológico de Irán. Irán no solo ha desarrollado y apoyado a Rusia con sus drones, sino que tiene misiles que son hipersónicos. Entonces, esa capacidad hipersónica deja vulnerable tanto a Israel como a prácticamente algunas naciones de Europa, a todo el Medio Oriente, a ataques, no necesariamente con bombas atómicas, sino que con bombas convencionales o con bombas sucias a partir del uranio enriquecido que tenía y que no le sirve a hacer una bomba nuclear, pero sí una bomba sucia. ¿Qué es lo que es una bomba sucia? Le ponen material radioactivo, lo tiran y el material radioactivo a 5 veces la velocidad del sonido, estamos hablando 5.000 kilómetros por hora, 4.000 kilos de peso. Esa inercia tira todo, fragmenta todo este material que el daño es mayor. Exacto, y el daño se produce sobre la población por cientos de años, que se enferman, que no se puede utilizar un espacio geográfico grande. Ahora, una explosión. Aprovechando el mapa, sí, yo creo que es importante que destaquemos algunas cosas. Este es el famoso estrecho de Hormuz, ¿no? Exactamente. Y lo que se ha planteado, corrígeme tú, por favor, con respecto justamente al territorio del que estamos hablando, es que efectivamente desde esta zona es posible generar los ataques que hemos visto hacia Irán, pero si no hay una consecuencia, como bien estamos describiendo, de un levantamiento de las personas, un cambio de régimen, un nuevo gobierno, la siguiente alternativa es invadir ciertos sectores para justamente no comprometer sectores estratégicos, pero una invasión militar, entiendo yo, en el territorio de Irán es prácticamente imposible. O sería un desgaste gigantesco. Yo creo ¿Para qué decir la experiencia que está en Afganistán, que aquí al ladito nomás? Sí, no, y ellos están en su propio conflicto. Claro. Sí, pero sí, lo que tú dices es real. O sea, ningún cambio se produce desde el punto de vista militar si es que la bota del infante no pisa el terreno. Eso dicen. Puede tener todos los buques, que de hecho aquí, un poquito más abajo aquí, está uno de los portaaviones de Estados Unidos. El otro está acá. Sí. De hecho, esta isla fue bombardeada desde Irán, que es Chipre. Esa isla activó al Reino Unido. Exactamente, y Estados Unidos se plegó. Además se bombardeó acá un puerto que estaban tropas francesas, por lo que las tropas francesas siempre han estado involucradas, porque recordemos que esto viene desde la descolonización. Entonces Francia, Gran Bretaña tenían importantes y conservaron algunos enclaves. Pero entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Tienes todas las fuerzas que pueden converger y tienes además las bases que pueden converger acá. ¿Sí? Sí. Pero conquistar el terreno ya presenta para Trump primero un fundamento legal, que tiene que ir a pedir permiso, que ahora no necesariamente lo hace, está ocupando una triquiñuela media compleja, pero no necesariamente lo tiene que hacer para bombardear. Por lo demás, el costo-eficiencia de lo que tengo que... de plata, las posibles pérdidas humanas. Exactamente, y tiene que afrontarla en el escenario que hay un descontento bastante grande en Estados Unidos contra la política de Trump en algunos sectores. Hay los más fervientes seguidores lo siguen, pero también se ha generado una cierta reticencia a esta política de Trump. Y finalmente, la ofensiva norteamericana y también de Israel, precisamente en esa zona respecto del petróleo, ¿qué puede significar en los mercados internacionales? Ya lo vimos, saltó un 10%, entiendo, el petróleo Brent, el barril en su cotización, y eso podría, por un lado, traer, como se dice el dicho, pan para hoy, hambre para mañana, pero también podría traer hambre para hoy, porque si no hay tráfico de petróleo, derechamente van a comenzar a escasear y los precios se van a disparar. En Estados Unidos, que ya está con un problema económico interno. Sí, a ver, en el mundo, obvio. El 20% del petróleo mundial transita por Hormuz, vía marítima, ¿ok? Y están varios buques hoy día fondeados. Ahí vamos a conversar.
Eso en primer lugar. En segundo lugar, el 80 o el 90% de la carga por contenedores que llega a Europa transita por acá. Y acá abajo de Arabia Saudita está Yemen y están los hutíes, que también están haciendo ataques. ¿Ah? Entonces, hay dos cosas que pueden pegar y eso nos puede, inevitablemente, el solo hecho de elevar las tarifas internacionales de transporte marítimo ya nos afecta a todos. Hormuz, el solo hecho, ¿qué capacidad tiene Irán? Toda la capacidad, porque puede tener minas, puede tener submarinos enanos que tiene ahí, porque son aguas poco profundas, entonces para submarinos muy grandes no sirve. Y tiene además los misiles, como los mismos que tiene Yemen, o misiles más desarrollados, o incluso ataque aéreo. Pero la sola amenaza del uso de la fuerza y del cierre del estrecho ya imposibilita el tráfico marítimo. ¿Por qué? Porque no hay seguro. Nadie te asegura cuando un buque está pasando por una zona de conflicto. Lo mismo que pasó, ¿te acuerdas? Cuando cuando Trump declaró el espacio aéreo de Venezuela, que iban a haber operaciones que nadie volaba. Nadie estaba de acuerdo, no necesariamente uno está de acuerdo o no de acuerdo, pero nadie se va a arriesgar a volar. Lo mismo pasa en el estrecho, o sea, la sola amenaza del uso de la fuerza ya nos afecta. ¿Cuánto nos afecta? Bueno, como tú dijiste, entre el 20 y el 25% del petróleo mundial pasa por ahí. Hay, lo que sí, a corto plazo no hay problema. ¿Por qué? Porque hay reservas y además hay oleoductos que pueden suplir a corto plazo. Pero si esto se alarga un poco más, vamos a sufrir evidentemente. ¿Qué es lo que pasó hoy día? Subió el petróleo. ¿Qué es lo que hicieron las naciones que fueron atacadas por Irán? Dijeron, no se preocupen, nosotros vamos a aumentar la cantidad de petróleo, la producción, para que no se escalara el precio. Igual se escaló un poco, no tanto, pero eso lo sujetó un poco. Pero eso no es sostenible. ¿Por qué ataca justamente estas naciones que vemos acá o ciudades importantes? Son bases, ¿no? Bases y no, pero también los ataques terminaron en edificios residenciales en algunas ciudades tremendamente importantes. En Abu Dhabi, exactamente. Y Qatar también. Claro, y se activó justamente Hezbollah a propósito del ataque a Israel, o justamente esta zona del sur del Líbano a Israel también. Entonces tenemos el conflicto por acá, pero Irán atacando, ¿por qué? Bueno, hay muchas cosas que ocurren simultáneamente. Primero, no olvidemos que Irán descabezaron la capacidad de mando y control. O sea, no hay una respuesta coordinada. Puede haber una respuesta preplaneada, pero también pueden haber gente que está actuando por su propio, por ejemplo, un jefe militar de un área específica puede tomar la decisión él de atacar, porque no está recibiendo las órdenes de arriba, así que no necesariamente todo es coordinado. Segundo, los países que atacaron en general son o que están ayudando a Estados Unidos directamente o que tienen bases militares ahí. Entonces, el problema es, todos los países activan, la primera, cuando tú haces un ataque, primero inicias con dos acciones que son súper claras. La primera es un ataque cibernético. Tratas de parar todo lo que es la infraestructura crítica a través de un ataque cibernético. Es un blackout cibernético para que no haya comunicación, para que no tengan las redes funcionando, los radares puedan ver, pero a lo mejor ahí nomás, y no repartir esa información y tener un panorama. La segunda es a través de guerra electrónica activa. Tú ciegas ahora a los radares y a todo su sistema de detección. Son las dos cosas. Y ese sistema electrónico también afecta a los drones. Entonces, los drones no tienen la capacidad de ser guiados y se caen. Y caen en lugares cercanos a las bases. ¿Qué pasó en Kuwait? Que pasó en Kuwait. Y lo otro es que también, esto es problema de fuego amigo, las bases militares tienen su propia protección antiaérea. Y los países donde están insertos también debieran estar coordinados, pero a veces, sobre todo en caos, cuando llegan enjambres, no hay esa coordinación fina. ¿Y qué es lo que pasa? Lo mismo que vi con el F-15, que se derribó justo en la base aérea, derribaron uno que dicen que fueron los pueblos kuwaitíes y fue fuego aéreo, amigo. Fuego amigo. Nótese, el F-15 el avión más capaz que tiene la Fuerza Aérea de Estados Unidos desde el año 70. Ninguno había sido derribado en combate más que por fuego amigo. Increíble, increíble. Bueno, es parte te agradecemos un montón para entender el escenario. ¿Cómo se llama? El teatro de operaciones, como se dice, ¿no? Exactamente. Sí, tremendo. Muchas gracias, Alfonso Kaiser, por estar con nosotros durante esta mañana. Bueno, vamos a seguir conversando porque la verdad las cosas es que nos queda mucho por entender de lo que está ocurriendo acá. Muchas gracias Alfonso. Que tengas excelente semana, igualmente. Que te vaya muy bien. 10:43, vamos a hacer el corte aquí en T13 en vivo AM. Regresamos con más.